Saludos, bienvenidos a otro videito de los de mi producción de mi primer disco. Soy Gumpi Falcón y estoy aquí para demostrarles un pedacito de otra canción que estoy trabajando. Esta canción es la que yo categorizo como mi tributo, mi homenaje a Chick Corea, que era mi compositor favorito, que falleció este año de cáncer. Todas mis composiciones durante los años de estudios en Berkeley tenían un saborcito a Chick Corea. Las tonalidades y las texturas y colores. Y esta en específico es como mi homenaje a Chick, porque mi canción favorita de él se llama Song to the Pharaoh King, canción al rey faraón. Y luego de Return to Forever, que fue el grupo de Chick que grabó esa canción, Aldi Meola la volvió a grabar en un disco suyo que se llama Tiramisú, creo que fue en el 86. La original de Chick la grabaron como en el 75. Y esa canción siempre tuvo algo que me inspiraba y que me llenaba de emoción. No sé por qué, pero es una canción, una de esas canciones que a uno le llega bien duro. Y entonces, durante los años en Berkeley, yo tuve la experiencia bien fuerte de llegar de Semana Santa, de mi vacación de Semana Santa, llegar a Boston para enterarme que mi roommate, que estaba medio tostado, me quemó el apartamento y se robó mis dos guitarras. Y entonces de ahí partió una serie de eventos que fue como que un renacimiento y un reencuentro conmigo mismo. Y entonces las primeras 2 semanas después que llegué, que tuve que estar durmiendo en el piso de madera duro en casa de un amigo, porque no tenía dónde vivir, lo perdí todo, excepto mi Gibson Les Paul que me lo había llevado para Tampa. Pues de ahí surgieron un montón de canciones que eran bien diferentes, como que esas canciones y esas composiciones que hice y las escribí y se las presenté a mi banda, resultaron en como un paso adelante y más allá de donde yo estaba como compositor. Y estoy seguro que todo venía a raíz de mi angustia por lo del fuego y la pérdida, y también por mis influencias musicales, que ahí yo estaba bien entregado y bien, ¿cómo se dice? Bien pendiente a todo lo que pudiera encontrar en la tienda de discos que tuviera que ver con Chick Corea y en general con la fusión de los 70. Y entonces una de las canciones que escribí fue mi homenaje a él y se llama Pharaoh King Suite, el suite para el rey faraón, como diciendo, este es mi homenaje a Chick Corea. Estoy grabando ahora las guitarras acústicas en la parte del medio donde viene el primer solo de teclado. Esta canción es como un opus que dura un poquito más de 8 minutos y tiene un montón de secciones que van transicionando a diferentes estilos. La canción empieza como que bien brava, con una introducción bien corta, y luego pasa a algo más tranquilo, como un pop jazz, y del pop jazz pasa como un rock progresivo que se parece o suena parecido quizá un poco a Rush, la banda. Entonces de ahí pasa a una parte de redoblaje que es como una marcha, y ahí viene el primer solo de teclado y viene la guitarra acústica de fondo. Seguido de eso volvemos a la parte que suena como Rush, y de ahí volvemos a la parte inicial que es como un pop jazz, y ahí después de eso viene el primer solo, después viene otra vez la melodía del pop jazz, y después pasamos a otra etapa completamente diferente, que es básicamente como si fuera una canción de Chick Corea de los 70, y particularmente Pharaoh King, Song to the Pharaoh King, porque tiene unas tonalidades y unas texturas como que egipcias y mediterráneas. Suena bien chévere, y ahí vienen los solos bien bravos de guitarra y de teclado una vez
termina la parte melódica donde la guitarra y el teclado están haciendo, están armonizando las melodías rápidas, y el bajo también lo está haciendo. Y entonces Tony Escapa se botó en la batería, tiró un corte ahí que le llamamos el super corte. Yo le dije, Tony, en esta canción, y lo tienen que haber visto en el video pasado, o en un video de los que he tirado pasado, yo le dije a Tony, tienes 4 beats para hacer el corte más espectacular en la historia de la música. Y él dijo, deja ver qué sale. Y en la primera, ¡pra! Y así lo dejamos, no hicimos una segunda toma. Quedó brutal. Anyways, voy a grabar la guitarra acústica, así que por ahí voy. Gracias por ver el video. Recuerden que estoy en las redes sociales de Facebook, YouTube, Patreon, SoundCloud y Bandcamp. Me pueden buscar bajo Gumpy Falcon Music. O sea, buscan @GumpyFalconMusic, y en cualquiera de esas redes y otras que tendremos en el futuro me podrán encontrar. Cualquier ayuda que quieran ofrecer por Patreon será bienvenida. Y algo que ayuda muchísimo, si no tienen o no pueden ayudar por Patreon, darle like a los videos si les gustan, y darle share también. Eso me ayuda grandísimamente. Así que gracias por ver este video nuevamente, y nos vemos en el próximo.